Bueno, les cuento para los que por el motivo que fuera no pudieron participar de la clase. Este ejercicio es como los que vimos el año pasado en función de lados de los triángulos, las medidas de los lados, y lo repasamos este año, ¿sí? Cuando todavía estábamos en el aula. Yo sé que un triángulo existe, sí. Al sumar dos de sus lados, la suma me da un número mayor al tercer lado. Yo estoy trabajando acá con este que está pintado de azul o celeste, que tendría un ángulo de 5 centímetros, perdón, un lado de 5 centímetros, uno de 1 y uno de 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir sumando por pares. 5 más 1 es 6 y 6 es mayor a 3, el lado que me quedó sin sumar. 5 más 3 es 8 y 8 es mayor a 1, que es el lado que me quedó sin sumar. 3 más 1 es 4 y 4 no es mayor a 5. Entonces, este triángulo con un lado de 5, un lado de 3, de 1, perdón, y un lado de 3 no existe. Entonces pongo la crucecita ahí. ¿Qué pasaba en el otro caso? Tengo un lado de 7 centímetros, un lado de 3 centímetros, un lado de 5 centímetros. Entonces, lo que hago es sumar por pares, pares de lados. El lado de 7 con el lado de 3, el lado de 7 con el lado de 5 y el lado de 3 con el lado de 5. 7 más 3, 10. 10 es mayor a 5. 7 más 5, 12. 12 es mayor a 3. Siempre trabajo acá con el lado que no sumé. ¿Sí? Lado de 7, lado de 3, lado de 5. Lado de 7, lado de 3, lado de 5. 7 es más 5 es 12. 12 es mayor a 3. Y me quedan por sumar 3 más 5, que es 8. Y 8 es mayor a 7, al lado que acá no sumé. Por lo tanto, este triángulo donde todas estas condiciones se cumplen, sí existe. ¿Qué hago? Pongo la crucecita donde dice existe el triángulo. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tuviera un lado de 8 centímetros, un lado de 4 centímetros y un lado de 2 centímetros? Entonces voy sumando 8 más 4, es la primer dupla de lados. 8 más 2 sería este con este, y me quedan por sumar el lado de 4 más el lado de 2. 8 más 4 es 12, 8 más 2 es 10, 4 más 2 es 6. 12 es mayor a 2, sí. 10 es mayor a 4, sí. 6 es mayor a 8, no. Entonces, este triángulo con un lado de 8 centímetros, uno de 4 y uno de 2, no lo puedo construir. ¿Qué pasa si yo tengo un triángulo con un lado de 6, un lado de 4, un lado de 3? Tengo que sumar 6 más 4, 6 más 3 y 3 más 4. 6 más 4 es 10. 6 más 3 es 9. 3 más 4 es 7. 10 es mayor a 3, sí. 9 es mayor a 4, sí. 7 es mayor a 6, sí. Entonces, este triángulo con esta medida de los lados sí existe. En el ejercicio 2, que habla de la suma de los ángulos de un triángulo, lo que tienen que tener en cuenta es la propiedad de la suma de los ángulos interiores del triángulo, que dice que
cuando vos sumás los tres ángulos de un triángulo, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, tienen que darte sí o sí 180 grados, los tres ángulos juntos. No puede dar más, no puede dar menos. Entonces, si vos tenés un ejercicio como este, en el que tenés un ángulo de 100 y uno de 45, y lo que te piden es averiguar el restante ángulo, lo que tenés que hacer es sumar los dos ángulos que vos conocés, ¿sí? En este caso el ángulo de 100 y el de 45, 100 más 45 da 145. Y vos sabés que estos dos juntos más este dan 180. ¿Cómo hago para averiguar este? ¿Sí? Para saber a qué es igual el ángulo C, a 180, que es el total, lo que sí o sí tienen que dar los tres juntos, le restas 145. Y te va a dar entonces que el ángulo C mide 35 grados. Si vos tenés un ejercicio como este, en donde el ángulo B mide 85 grados y el ángulo C mide 42, lo que tenés que hacer para averiguar el valor de A, sabiendo que los tres juntos miden 180, es sumar el ángulo B más el ángulo C, te da 127, ¿sí? Y entonces después, para saber cuánto mide A 180, que es la medida de los ángulos interiores de un triángulo, le debes restar la suma de los dos ángulos que conoces, que eran el B y el C. 180 menos 127 te da que el ángulo A mide 53 grados. Si vos en un ejercicio se te plantea algo así, con un solo ángulo y este marcado de esta manera, es porque este ángulo, si lo recuerdan, medía 90 grados, es un ángulo recto. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que sumar los dos ángulos que conoces, 53 más 90, que te da 143, y a 180, que es lo que miden los tres juntos, le resta 143. En este caso, el ángulo C, que es el que tenés que averiguar, mide 37 grados. Si yo tengo un ejercicio como este último, en donde un ángulo mide 27 y el otro 31, el procedimiento es el mismo, ¿sí? 27 más 31 o 31 más 27 me da 58 grados. Entonces, para averiguar el valor del ángulo A, lo que hago es a 180, que es lo que miden los tres ángulos juntos, le resto el valor de la suma de los otros dos, 58 grados. En este caso me da que el ángulo A mide 122 grados. Y eso es lo que tenían que hacer en el ejercicio 2. Entonces, ¿qué queda por hacer en estos dos ejercicios? 67 más 24, hacer la suma, y el resultado de esta suma, restárselo a 180 para averiguar el ángulo C. Lo mismo en este otro, 54 más 57, hago la suma, y a 180, que tiene que ser el valor de los tres juntos, le resto lo que me da esta suma para averiguar el valor del ángulo C. En el último ejercicio, en el ejercicio 3, tienen que decidir, sabiendo lo del ejercicio 2, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180, sin construirlo, sin armar este triángulo, ¿sí? Decidir si los siguientes triángulos existen, si estos triángulos existen. ¿Cómo hago? Tan sencillo como sumar. En el caso de este que está resaltado en amarillo, 85 más 55 más 70 me da 210. ¿Puede existir un triángulo con la suma de sus ángulos interiores igual a 210 grados? No, no existe, porque la suma de los ángulos es mayor a 180 grados. Voy con otro, el que está resaltado en gris. 70 más 40 más 70 grados. Da igual a 180. ¿Existe este triángulo? Sí existe, porque la suma de los ángulos interiores es igual a 180.
Voy con el último de los ejemplos que está resaltado en verde. 90 más 30 más 40 grados es igual a 160. Este triángulo entonces no existe porque la suma de los ángulos que tengo es menor a 180. Siempre para que el triángulo existe me tiene que dar la suma que yo haga de estos tres ángulos 180 grados. Si da 180 el triángulo existe. Si no da 180, si da más o da menos, el triángulo no existe.